Bueno, tras estos días de inusual inactividad en saturación, estamos más que relajados y con muchas ganas de ir al agua. Así que vamos a instalar unos matrices, que son unas estructuras de hormigón que cubren determinadas áreas que hay que proteger. Y después de esto, pues creo que ya está. Luego navegaremos a otro punto que está a 16 horas y empezaremos con otros proyectos también a saturación. Así que quizás empecemos a tener un poquito más de actividad en el agua. Vamos a ver. Y la saturación sigue adelante, ya llevamos unos poquitos días. Pronto llegaremos al Ecuador de nuevo. Muy bien, y después a casa. Here we are, about to leap to the water and again delays. What a surprise, eh, Jonah? No surprise, mate. No surprise, 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 motherfucker! Don't complain too much. What's it, day 7 or 8 without bowl run? Yeah, Perfect, just the way we like it. we dived just 3 times. This is the number 4. Number 4, in 11 days. What an unbelievable Okay, I just had another look outside. It looks like they're launching the Zodiac off the starboard side, so it looks like we'll stand by. Hurry up and stand by. Roger. Oh, what a I surprise. hurried up and didn't stand by. Right enough. This is what we got. We take it as it comes. Ready for leak check. Roger, ready for a leak. Hola chicos, bueno pues ha llegado el momento de entrar al agua, así que me hacen los checks, salto al agua y quito todas las seguridades que tiene el umbilical del buzo 2, el que se quedará en campana esperando por si surge alguna emergencia. Desatacamos el umbilical de campana y lo pasamos al interior. Él hará las conexiones y las comprobaciones para que podamos salir. Una vez que todo está en orden, recogemos nuestro beacon y nos preparamos para ir al fondo. Llegada la hora, el supervisor nos dará el green light y hay que hacer ese salto de fe al vacío, una de mis cosas favoritas. Saltas desde campana y te dejas caer deslizándote por el agua hasta que impactas en el fondo. Hay veces que hay más visibilidad y otras veces te lo encuentras en la plena oscuridad. Bueno, como veis, la campana ha quedado sobre mí y ahora el supervisor nos da unas directrices. Nos acercamos hasta el Golden Gate, que asegurará que nuestro umbilical no acabe en las hélices del barco, y después nos desplazamos a lo largo de la tubería que vamos a proteger. Nos irán dando unas indicaciones hasta que lleguemos al punto donde habrá que colocar el próximo matres. Una vez que lleguemos, habrá que tener cuidado porque siempre hay elementos que te pueden poner en peligro, como esta simpática barracuda que en cualquier momento, si ve un brillo, se lanzará sobre nosotros, cosa bastante habitual cuando estamos en el fondo. Allí pues esperaremos la llegada de la pieza a colocar. A veces, por las maniobras que hay en superficies, se puede demorar y nos da tiempo a interactuar con la vida que hay abajo. La barracuda sigue curiosa, danzando, esperando a ver si llega un momento de lanzarse sobre nosotros, pero hoy no va a ser ese día. Como veis, hay poquita visibilidad y la luz no llega muy bien para hacer las grabaciones. Hay bastantes grupos de cardúmenes que pasan cerca y se mantienen curiosos a la maniobra. Por fin nos llega el primer matres y lo vamos desplazando poco a poco, coordinándonos con el supervisor y el gruista hasta la zona donde lo vamos a colocar. Cuando hacemos este tipo de maniobras siempre tendremos 1000 ojos a nuestro umbilical para que no quede atrapado bajo esta pieza de gran tonelaje. Después será cuestión de tener una buena coordinación y de intuir un poco los movimientos que hemos de hacer con la grúa para que acabe en el ángulo adecuado sobre el lugar adecuado. Como veis, la vida marina no se corta un pelo a la hora de interactuar con nosotros, dado que el ser humano se ve muy poco en este tipo de profundidades.
Así pues, las piezas van llegando una tras otra y vamos ejecutando el trabajo según va llegando. Hay veces que te toca esperar un buen rato y otras las piezas llegan un poco más rápido. Todo depende del trabajo que se esté ejecutando en superficie. Aquí tenéis un claro ejemplo de lo que me refiero con la falta de timidez que tienen los animales en el fondo con los buceadores. Este simpático mero me estuvo acompañando durante las 5 horas que duró el buceo, haciendo del buceo un momento muy divertido, dado que es como si un pequeño perrito te acompañase todo el tiempo, curioseando a tu alrededor e intentando interactuar contigo. La verdad es que cuando ves los animales con esta confianza, te das cuenta de que los seres humanos deberíamos de ser todos vegetarianos. Llegado el momento, el matres está en posición y nosotros nos acercaremos al mecanismo de zafado donde hay unos pulsadores de seguridad. Los retiraremos, accionaremos la palanca y se liberarán todas las eslingas que sujetan el matres. En ese momento, el gruista, con nuestras instrucciones, subirá ese marco o frame que sujeta ese matres y lo liberará hasta superficie. En esta ocasión no hizo falta que Jonas se tirase al agua dado que coloqué los 5 matres, así que volvimos a campana y tuvimos la suerte de tener un buceo un poquito más corto, lo cual se agradece. 5 horas de campanada y al sistema. Hasta la próxima. Hasta la próxima.